Bien, después de tener los himnos, usted ha podido reconocer también a través de los cantos. Hemos podido cantar cada uno donde hemos estado. Quisiera invitarles ahora para que puedan tomar sus Biblias y vamos a dirigirnos al Salmo 39. Esta noche la palabra del Señor está en este capítulo. Estamos estudiando los salmos domingo tras domingo. Después de terminar otras series hemos vuelto al libro de los salmos. Inicialmente lo hacíamos una vez al mes y desde la semana pasada hemos vuelto a este libro. Entonces voy a dar lectura en sus 13 versículos, luego orar. Salmo 39. Yo dije, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca como con mordaza, mientras el impío esté en mi presencia. Enmudecí y callé, guardé silencio aún acerca de lo bueno, y se agravó mi dolor. Ardía mi corazón dentro de mí mientras meditaba. Se encendió el fuego, entonces dije con mi lengua: Señor, hazme saber mi fin, y cuál es la medida de mis días, para que yo sepa cuán efímero soy. He aquí, tú has hecho mis días muy breves, y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente, todo hombre, aun en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. Selah. Sí, como una sombra anda el hombre. Ciertamente en vano se afana, acumula riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué espero? En ti está mi esperanza. Líbrame de todas mis transgresiones. No me hagas la burla de los necios. Mudo he quedado, no abro la boca, porque tú eres el que ha obrado. Quita de mí tu plaga, por la dureza de tu mano estoy pereciendo. Con castigos corriges al hombre por su iniquidad, como la polilla consumes lo que es más precioso para él. Ciertamente, todo hombre es solo un soplo. Selah. Escucha mi oración, oh Señor, y presta oído a mi clamor. No guardes silencio ante mis lágrimas, porque extranjero soy junto a ti, peregrino como todos mis padres. Aparta de mí tu mirada para poder alegrarme, antes de que me vaya de aquí y ya no exista. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, después de poder leer tu santa palabra, cada uno de nosotros desea de corazón poder comprenderlo. Y gracias por este libro que has dejado para que tu iglesia lo pueda instruir, lo pueda cantar, lo pueda orar. Y ha sido de mucha bendición para muchos en todos los tiempos, para los cristianos. Y ahora nuestra oración es para con nosotros, para aquellos que estamos hoy dando lectura. Pedimos que sea entendible y que tu Espíritu Santo esto pueda hacer en cada mente, en cada corazón.
ayuda al predicador, ordena sus pensamientos, sosténle de comienzo a fin. Tú sabes que es frágil, es débil, conoces, oh Dios, sus debilidades, sus temores, pero en ti está su fortaleza. Rogamos que tu Espíritu Santo pueda hacer esto en medio de nosotros, como también es nuestra oración por aquellos, Padre, que no te conocen, que en esta noche puedan llegar a experimentar tu amor que ofreces, tu amor que viertes en la persona de tu Hijo. Que todos seamos prontos a oír, a obedecer. Tu palabra nos recuerda que no solamente seamos oidores, sino también hacedores. Padre, obra entonces en medio de nosotros, para que tú seas engrandecido, tu pueblo pueda volver a sonreír y pueda darte gloria, como dice el último versículo. Mientras estamos en este mundo, queremos, oh Dios, testificar de quién eres tú. Y el hombre que no haya arreglado cuentas contigo lo pueda hacer antes de que deje de existir. Este salmo nos recuerda nuestra transitoriedad. Sabemos, oh Dios, existimos por tu poder, caminamos porque tú nos sustentas, que tú das el aliento de vida a cada criatura. Y llegará el día en que ya no tendremos el aliento de vida, pero mientras tengamos, queremos obedecer tus caminos que tú has preparado de antemano para que cada uno de nosotros camine en ella. Dirígenos entonces en ella, oh Dios de amor, oh Dios de toda misericordia. Háblanos, que tu pueblo necesita oír. En Jesús oramos, te pedimos esto. Amén. Continuamos entonces en los Salmos. Quiero titular, como dice el versículo 5 en su primera parte: He aquí, tú has hecho mis días muy breves. Cuando pensamos en los días de nuestra existencia y miramos para atrás, parecieran que fueran muy pocos. Y cuando miramos hacia adelante, si usted es joven y piensa en los 80, 90 años, pareciera muy lejos. Lo que vamos a ver en esta noche, que nuestros días a comparación de la eternidad son breves, son casi nada. David tiene aquí una súplica, versículo 12, dice: escucha mi oración. Esto nos va a llevar en qué situación estaba David, en qué contexto se escribió este salmo, para que nosotros prestemos atención y hagamos bien en aplicar, en buscar el socorro, en buscar el propósito de nuestra existencia. El hombre está en busca de conocer cuál es el propósito de su existencia. ¿Para qué estoy en este mundo? A mí siempre me hacen recordar dos cosas: la brevedad de mi vida. Uno de ellos es la enfermedad. Ustedes saben, algunos, que en estos meses, en estos días, estuve delicado de salud. Esto me hace ver mi debilidad, lo frágil y lo vulnerable que soy. Y sé que también en ti
es lo mismo, que cuando estás enfermo empiezas a pensar en tus días. Tal vez dices, se va a acabar mis días o moriré, olvidándote cuántos años has vivido, olvidándote cuántos años llegarías a vivir si esa enfermedad no te haya tocado. Entonces, en lo personal, a mí la enfermedad me hace ver la brevedad de mis días. Otra verdad también es no solamente es la enfermedad, sino cuando viene un nuevo año. Estamos próximos a culminar este 2020 y yo no sé, y sé que también tú no lo sabes, si el 2021 vas a llegar. Entonces el reloj sigue cronometrando, el reloj sigue avanzando, el reloj nunca se detiene hasta que toque el último timbre de su reloj o el relojero. Dos cosas que siempre lo tengo presente y lo que en este salmo vamos a descubrir es que cómo el tiempo que Dios nos da puede ser de provecho o cómo puedes vivir a la luz de la eternidad. Que lo que hayas vivido sea recordado en la eternidad. Que no hayas vivido por haber vivido. Que no hayas existido por haber existido. Ahora, cuando hablamos de existir, el hombre habla de que existe o que vive para este mundo. Y sabemos nosotros, a través de las Escrituras, que este mundo solamente es un inicio de la vida que Dios promete a los suyos. Para empezar, entonces tú y yo sabemos que nuestra vida es tan corta, tan breve y que avanza tan rápido. Mi pregunta es, ¿cómo podemos aprovechar al máximo? ¿Cómo usted puede aprovechar al máximo sus días? Ahora, no quiero que me malinterprete, porque cuando hablamos de manera general de aprovechar bien el tiempo, empezamos a hablar en proyectos, metas o logros. No digo que eso sea legítimo. Cuando buscas el reino de Dios y su justicia, todo eso viene por añadidura. Pero cuando descartas el reino de Dios y cuando empiezas a enredarte en los negocios de este mundo, entonces estás viviendo para este mundo, estás viviendo para tus logros y no estás viviendo para el reino de Dios. ¿Cómo podemos aprovechar al máximo? Ninguno de nosotros diría, me gustaría desperdiciar mi vida. O cuando vemos que alguien fuera un conocido, no está en las drogas, está en la borrachera y en vicios, decimos, ¿cómo desperdicia ese joven o ese anciano sus días? Pero una mente cuerda te pones a pensar, y solamente así en tu sano juicio, me gustaría desperdiciar mis días. Ninguno. Por lo contrario, todos quieren aprovechar al máximo. Por muchos años que Dios nos dé, nosotros los cristianos queremos que cuenten para la eternidad. Pero ¿cómo? David nos va a responder esto. El cuerpo de David, el día que expiró, simplemente fue el último día que sirvió o fue el último día de su propósito de existencia. El libro de los Hechos registra que habiendo David servido a su propia generación, dice, durmió y su cuerpo vio corrupción. David fue un rey que gobernó al pueblo de Israel, pero con su gobierno estaba sirviendo a su nación y también sirviendo a su prójimo, y también podemos entender al extranjero. Eso fue lo que hizo, y es memoria, es recordable lo que hizo David. Y tú y yo
cómo queremos que cuente todo lo que hemos hecho aquí. Ahora, no quiero decir que vamos a acumular obras para recibir el cielo. Usted sabe que no es así. La salvación es por gracia, es un don, la fe es un don, el arrepentimiento. Pero cuando hablamos del propósito de tu existencia, estamos hablando cuando vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. A uno Dios ha dado dones, talentos, habilidades, recursos. Entonces, de cómo eso es dispuesto para el reino de Dios. Tiene que tener fruto cada hombre, cada mujer. El Salmo 39 refleja la lucha de David con este problema. Podemos ver por la lectura frágil, digo rápido, el versículo 10, David habla que estaba enfermo. Quita de mí tu plaga. Por la dureza de tu mano estoy, dice, pereciendo. La semana pasada vimos cómo David estaba siendo disciplinado. Este es en otro contexto, porque empieza diciendo el título para el director del coro, para Jedutum, Salmo de David. Ahora nos enfrentamos día a día, o una semana o un mes, siempre expuestos a una enfermedad, pero cuando nuestros caminos van en otra dirección de lo que Dios no ha establecido, a veces podemos experimentar la disciplina de Dios. David en otra oportunidad dijo, bueno me fue haber sido disciplinado. Y a ninguno le gusta la disciplina, pero David está en esa situación bajo la disciplina de Dios, probablemente por una enfermedad que experimentó. Quita de mí tu plaga, por la dureza de tu mano estoy pereciendo. Pero David, ¿a qué se aferraba? No solamente era su súplica, no solamente era su oración, pero versículo 7 dice, ¿qué espero? David tiene esperanza en Dios. Espero que al final de este sermón, al final de este mensaje, puedas considerar las palabras de este salmo. De ahí el título, he aquí tú has hecho mis días muy breves. Verdaderamente, este salmo tiene que llevarnos a contar nuestros días. Ahora, quiero resumir lo que en esta noche vamos a ver. Debido a que la vida es tan pasajera, debemos vivirla para el Señor. Tal vez usted está diciendo, pastor, eso lo he escuchado muchas veces. Pero la pregunta es, si usted está viviendo a la luz de la eternidad, sabiendo que si hoy está, mañana ya no está. Si está viviendo para el Señor. Una de las razones por lo cual necesitamos conocer el por qué estamos aquí es que solamente se encuentra eso en el Señor. Cuando usted viene a los pies de Cristo, dígame si su vida tiene un sentido o no. ¿Ha encontrado sentido al mensaje del Evangelio? No solamente porque usted ha sido librado de la muerte, y no solamente porque Dios ahora necesita de que usted le sirva, más bien es un privilegio, es un gozo poder servir a Dios. Entonces, debido a que la vida es tan pasajera, debemos vivirla para el Señor. Vamos a leer algunos versículos que nos dice a través de la Biblia referente a nuestros días, referente a la vida que tú y yo hemos recibido de parte de Dios.
Santiago capítulo 4. Ustedes conocen este autor. Santiago capítulo 4, versículo 14 dice: sin embargo, ¿no sabéis cómo será vuestra vida mañana? Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Si fuéramos sabios, si podemos retener este versículo en nuestra memoria, o si usted lo sabe, pero dice: solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo, luego se desvanece. En otra parte de la escritura habla que somos como la hierba del campo, que va floreciendo y luego se va desvaneciendo, o que se va marchitando. Nadie va a vivir toda su vida en este mundo. Por lo contrario, estos pasajes nos recuerdan. Santiago dice que somos como un vapor nada más. Quisiera entonces volver al Antiguo Testamento. Vamos a dar lectura de un hombre muy conocido, Job capítulo 14, versículo 2. Dice: como una flor brota y se marchita, y como una sombra huye y no permanece. Así es nuestra vida. Se compara así en las Escrituras. El Salmo 90, que es un pasaje también muy familiar, a la par con lo que hoy estamos estudiando. Dice el Salmo 90, versículos 5 y 6, dice: tú lo has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece, al atardecer se marchita y se seca. Por si no fuera poco, ya es reiterativo de cómo es nuestra vida. El Salmo 102, versículo 11, nos recuerda: mas tú, Señor, permaneces para siempre, y tu nombre por todas las generaciones. Por más que el hombre de ciencia pueda adquirir, alargar su vida a través de medicamentos, o el hombre por los medios naturales o una buena alimentación, a comparación de nuestro Señor, Él es eterno, permanece para siempre, y tú y yo somos nada a comparación de la eternidad o los días de Dios. Lo mismo diría Isaías y el apóstol Pedro: somos como la flor que se marchita y se desvanece. Pero quiero por un momento tomar las palabras de Jesús para seguir con mi texto en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 6, versículo 27. Y usted pueda tener presente lo que dijo en esta parte nuestro Señor. Dice: ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? La respuesta es nadie. En unos 10 segundos yo puedo caer aquí, y tú en otros 20 segundos puedes caer muerto. O simplemente hoy día acostarnos y mañana no despertar. Y Cristo dice: ¿quién de ustedes puede añadir una hora al curso de su vida? Entonces, por eso, debido a que nuestra vida es pasajera, debemos vivirla para el Señor, porque eso va a contar. Es tan corta que si uno empieza a vivir para el Señor, esa vida empieza a tener significado, empieza a tener propósito, empieza a tener frutos. Recuerdo haber leído esto en una oportunidad, y tal vez usted lo ha visto
un vehículo, en una casa, pero dice lo siguiente: solo una vida pronto pasará, solo lo que se hizo por Cristo durará. Piensa, solo una vida, porque una vez que muere un ser, se acabó todo. Por eso Salomón decía: mientras tengas las fuerzas, hazlo. Porque el día que ya no tengas las fuerzas, no podrás hacerlo. O el día que el árbol caiga, dice, al norte, al sur, al este, al oeste, quedará ahí. Solo una vida. Pronto pasará. Solo lo que se hizo por Cristo durará. Espero que los textos que hemos leído puedan ser para que usted reconozca qué tan breve son sus días. Ahora, entrando a la vida de David, como dije un momento atrás, David tuvo un problema, una enfermedad que no lo sabemos de qué era, pero que él lo relaciona con la disciplina del Señor. Versículo 11: con castigos corriges al hombre por su iniquidad, como la polilla consumes lo que es más precioso para él. Ciertamente todo hombre es solo un soplo. David está enfermo, no porque está enfermo, sino es porque está bajo la disciplina de Dios. Que puede ser en su vida que haya cometido esto y Dios esté disciplinando, o podemos relacionarlo con la maldición que este mundo tiene por el pecado de Adán y Eva. Siempre hemos comunicado, hemos dicho, no es normal, no es natural las enfermedades, las muertes. Esto no era el diseño de Dios. Pero cuando el pecado entró la muerte, la tierra estaba bajo maldición, la creación fue sujeta a maldición, el hombre pecó y las enfermedades vinieron a deteriorar el cuerpo de las criaturas. Pero cualquiera que sea el caso, David está sufriendo, David está siendo atormentado por la mano de Dios, y ahí es donde ve la brevedad de sus días. Es lo mismo que tú y yo cuando somos postrados en cama, o tal vez muchos de ustedes han pasado. Recién te pones a pensar en tus días. El que tiene familia se pone a pensar en su familia: ¿qué va a ser de mi esposa, de mis hijos? Viceversa, igual si es esposo. Tal vez el joven dirá: no, solamente he vivido, he disfrutado poco, pero quisiera disfrutar más. Y tal vez viendo un anciano, las condiciones o el estado que la vida o la enfermedad puede encontrar a uno en esta vida, te hace pensar en la incertidumbre de la vida. Dice un comentarista, Derek Kidner: la cuestión candente de este salmo es por qué Dios debería disciplinar tan asiduamente a una criatura tan frágil y fugaz como el hombre. Es la misma pregunta que hace el sufriente Job en su libro, el capítulo 7, versículos 16 al 19. Cito a Job, dice: languidezco, no he de vivir para siempre, déjame solo, pues mis días son un solo soplo. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas, para que te preocupes por él, para que lo examines cada mañana y a cada momento lo pongas a prueba? Nunca apartarás de mí tu mirada, ni me dejarás solo hasta que trague mi saliva. Por el contexto de Job sabemos cómo estaba sufriendo. David está
también ahí. En su intenso dolor, Job dice, Dios, ¿no tienes mejores cosas que solamente afligirme? Job, David, está en esa condición. Por momentos abren su boca, por momentos cierran su boca. Versículo 1 va a decir, yo dije, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua. En la serie de Job estamos viendo cómo debiera uno reaccionar frente a una enfermedad, frente a una prueba. Estos no son hombres que están desafiando o están hablando de una manera como un incrédulo lo diría, echando la culpa o sintiéndose inocente. Son hombres que se cuidan. Versículo 4 dice por eso, Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días, para que yo sepa cuán efímero soy. La esperanza de Job era un día ser librado. Y él dice un momento en su libro, tenía esa esperanza. Y David también, versículo 7 dice, en ti está mi esperanza. Cuando esta pandemia está tomando a muchos y está llevando postrado a una cama, es para que puedan también el hombre meditar en sus días. Porque si ha vivido para uno mismo, solamente ha vivido, no tiene propósito esa existencia. Pero si ha vivido para Dios y está bajo la mano disciplinadora de Dios, es como estar en la condición de David aquí y solamente preguntarse, ¿en quién espero? En ti está mi esperanza. Entonces quiero desarrollar versículos 4 al 6 con mi primer encabezado. La vida es pasajera. La vida es pasajera. David está consciente de la brevedad de sus días. Conoce lo que está experimentando en su cuerpo. Pero lo que ves en este hombre, como ves en Job, ellos están aprendiendo una lección en medio del sufrimiento. Bueno, al final del libro de Job, ese es el propósito. Job nunca entendió por qué Dios estaba obrando en su vida de esa manera. Pero aparece Eliú de la nada y Eliú lo que hace mostrar es eso. Tú no puedes acusar a Dios de injusto. Job no ha mantenido su integridad, está sin pecado. La situación de David es contrario, porque David está bajo disciplina. Y David reconoce su pecado, por eso él dice, quita de mí tu plaga, con castigo corriges al hombre por su iniquidad. Pero David quiere aprender una lección en el sufrimiento, en la prueba, para no volver a repetir esa prueba. Usted puede estar en cama, puede estar bajo la disciplina de Dios, y Dios levanta la disciplina, pero usted no quiere volver a esa disciplina nuevamente. Y David eso es lo que tiene en mente, pero si usted olvida que ha sido disciplinado y ya estoy sano, se perdió la lección. Y David quiere aprender eso en el sufrimiento. A veces nos ha pasado, te ha pasado a ti esto. Y David ora para que Dios no le permita olvidar. Versículo 5 y versículo 11. Versículo 5 dice, he aquí, tú has hecho mis días muy breves. En estos dos versículos, David repite algo que está ahí.
la parte final, ciertamente todo hombre, aún en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. Ahora esta palabra, cuando dice en su mejor momento, cuando uno es joven, empieza a ver esto, su fuerza, ¿no? Y cuando uno pasa los años, uno llega a alcanzar la experiencia o la sabiduría de la vida. Pero pongamos un ejemplo, tomando a David, en su mejor momento el hombre dice, es un solo soplo. La palabra soplo proviene de una palabra hebrea que se usa 36 veces en Eclesiastés, esto como información, para significar solamente vanidad. Y esto se refiere a que no tiene sustancia, o a lo transitorio o lo frágil. Simplemente cuando Salomón dice vanidad de vanidad, todo es vanidad. Una vida sin propósito, una vida sin sentido, se convierte así. Y David pareciera que está ahí y está diciendo, el hombre en su mejor momento es solamente un soplo. Está y desaparece. Aquí vamos a considerar dos factores que hacen que la vida parezca tan transitoria. Versículo 5. La vida es pasajera en vista de la eternidad. Y mi existencia, dice David, es como nada delante de ti. Por eso dice, hazme saber. David compara su vida corta con la vida de Dios en la eternidad. Es como nada, dice. Como mencioné, puedes pensar de aquí unos años, en los 70, 80, 90 años, puede ser mucho. Pero cuando miras los pocos años que va transcurriendo o ha transcurrido y comparas a la luz de la eternidad, no son nada. Por eso David dice, y mi existencia es como nada delante de ti. Pedro nos dice que para el Señor 1000 días es como un año y un año como 1000 días. Y David tenía un pensamiento muy claro de esto. En otra parte, el Salmo 8, versículo 3 y 4, dice, cuando veo los cielos, cuando veo la luna y las estrellas que tú has establecido. Entonces David se pregunta entonces, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, para que te acuerdes de él? Pensando en la eternidad, ¿qué es el hombre? Cuando tú y yo miramos lo que Dios ha creado en los cielos, o cómo Dios nos comunica a través del universo, esto debiera hacernos ver nuestra finitud, que simplemente somos nada. Por eso el versículo 4, David ora, Señor, hazme saber mi fin. ¿Cuál es la medida de mis días? Si nadie puede añadir una hora al curso de su vida, como dijo Cristo, entonces verdaderamente nuestros días son fugaces. Versículo 6. La vida es pasajera en vista de la muerte. Sí, como una sombra anda el hombre, ciertamente en vano se afana, acumula riquezas y no sabe quién la recogerá. Haga lo que haga el hombre, tarde o temprano va a morir. El hombre puede trabajar duro 16 horas al día o 12 horas, pueden planear mucho, acumular riquezas, tener empresas, tener graneros como Jesús enseñaba, ¿no?
Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y para quién será todo lo que has acumulado? Mueren, sus cuerpos son enterrados. El versículo 6 solamente nos dice: en vano se afanan, acumulan riquezas y no sabe quién lo recogerá. La misma sabiduría que Salomón tuvo, que dijo que cuando él muera, ni él mismo sabía para quién iba a ser toda la riqueza que había acumulado. Entonces la vida verdaderamente es pasajera en vista de la muerte. Entonces, ¿qué sentido tiene todo lo que tú haces? ¿Qué sentido tiene de que te levantes temprano? ¿O qué sentido tiene que trabajes hasta lo último? Que al final solamente es riqueza que se queda en este mundo. Somos conscientes que tú y yo no vamos a llevar nada. Por eso, nuestra existencia tiene que tener propósito. Nuestro trabajo tiene que tener propósito. Y es lo que Dios ha hecho en usted. Darle propósito a su vida. Que no, ya no vivas porque tienes que vivir por vivir. Porque el mundo dice: hoy comeremos, hoy vivimos, hoy disfrutamos, mañana no importa. ¿Cómo no puedes, como tú y yo, perdón, cómo no podemos escapar de la muerte? Va a llegar. Estamos hablando de David hace cuántos años, 3000 años. Ninguno de nosotros va a escapar de ese día que está agendado por Dios. Te lo puedo decir de muchas maneras. Hoy todavía los vuelos aquí en Perú no hay, pero si usted estuviera en un avión y si hubiera una tormenta eléctrica y simplemente comunicaran que ese avión va a caer, ahora, ¿cómo saber si voy a morir? Y es lo más seguro, la caída. Pero si en el calendario de Dios dice que ese día no es tu día, no vas a morir, sufrirás un accidente. Pero si en el calendario de Dios está que ese día vas a morir, no hay cómo detener eso. Nadie puede añadir, como dijo Cristo, una hora al curso de su vida. Nadie va a escapar de esa cita. Ahora quizás estés pensando: sé que la muerte es segura, pero soy joven y prefiero no pensar en eso, porque todavía tengo mucho tiempo. La muerte no solo es segura, déjame decirte, sino que también es inesperado. Cuando llega el día, llegó. Por eso, este salmo nos recuerda la brevedad de nuestros días. Leí un pastor que quería comunicar a un hombre que él conocía, un hombre de negocios que ocasionalmente asistía a su iglesia. Y este pastor es una ilustración, pastor escocés, y este hombre venía a veces a escuchar. Le parecía interesante lo que decía el ministro, y el pastor quería persuadirle con el evangelio, pero nunca le hacía caso. Siempre recurría o decía que tenía salud, tenía finanzas y que no necesitaría y que esperaría eso para más adelante. Pero el pastor, orando por este hombre de negocios, un día decidió visitar o ir a su empresa. Y simplemente ese día no le llamó que iba a ir, no le comunicó, solamente abrió la puerta y entró. Y le preguntó a este hombre, le dijo: ¿me esperabas? Y este hombre de negocios dijo: no. Y luego el pastor, usando su imaginación, le dice:
¿Esperabas a la muerte? Otras palabras, está bien, si la muerte llegaba a ese día, ¿cómo lo hubiera encontrado? Este hombre, dice la historia, consternado por de cómo había hecho la aparición este ministro, pensaba en eso. La historia es que al final del día entregó su vida, toda su vida. Encontró al Salvador y tuvo por Señor a nuestro Dios bendito. Tal vez la impresión puede generar eso, pero no esperemos que eso va a pasar. Pero yo creo que así como este hombre, ninguno de nosotros va a tener esa experiencia. Pero relacionado a la muerte, cualquier momento llega. Ahora, lo inquietante de este salmo está en cómo David quiere aprender la lección. Por eso dice, hazme saber mi fin. Y espero, hermano, que usted pueda encontrar propósito en todo lo que hace, en todo lo que habla, en todo lo que desarrolla. Pero también quisiera tener unas palabras para nuestros amigos que al final de este mensaje usted pueda confiar en Jesucristo, así como este empresario, como su Salvador y como su Señor. Ahora debemos tener en cuenta entonces, para seguir avanzando, la vida es pasajera, a comparación de la eternidad. Nos hemos preguntado entonces, ¿qué puedo hacer respecto a esto? Unos dirán, come, bebe, que mañana moriremos. O puedes tener otra opción o la otra esperanza de vivir para el Señor. Como dice el versículo 7, ¿qué espero? ¿Qué esperanza hay para el hombre que vive en esa condición? ¿Y qué esperanza hay para el hombre que vive para el Señor? Eso es lo que hizo David, quería saber, porque entendió que su vida era pasajera. Ahora quiero desarrollar versículos 1 al 3, versículos 7 al 13. La vida debe vivirse para el Señor. Entonces, ¿de qué manera puedo vivir para el Señor? Pareciera muy resumido, pero vamos a ver a través del texto tres cosas que David nos puede comunicar. Versículo 7, vivir para el Señor significa que pongo toda mi esperanza en el Señor. Ahí empieza una de las razones principales. Vivir para el Señor significa que pones tu esperanza en el Señor. Ahí empieza todo. Y ahora, Señor, ¿qué espero? En ti está mi esperanza. Cuanto más vives, o cuantos más años pasas en el cristianismo, tú sabes conscientemente que tu única esperanza es Jesucristo. Así como cita el catecismo de Heidelberg, se dice, Heidelberg, es la primera pregunta, ¿cuál es el propósito? Hablando, si no recuerdo bien, la pregunta número 1, ¿cuál es tu esperanza en esta vida y después de esta vida? Termina, si no recuerdo bien, es que le perteneces al Señor. Pero David aquí nos pone, en ti está mi esperanza. ¿En qué pones tu esperanza? ¿En la esposa? ¿En los hijos? ¿O en la empresa que estás creando? ¿O en la empresa que estás invirtiendo? Esto es para todos. Te hablo para todos. No podemos colocar nuestra esperanza ni siquiera en una aseguradora, ni siquiera en un banco. Con esta pandemia, en este siglo, algunos bancos en Europa han quebrado.
Y en el presente muchos bancos están siendo afectados. Y lo digo porque no solamente escucho noticias, sino que también soy uno de los que trabaja en una entidad financiera. ¿En quién pones tu esperanza? ¿En un amigo? Dios puede quitar al amigo. Dios puede hacer que los bancos quiebren. Dios puede hacer que si es la esposa, Dios puede quitar a la esposa. Si es el hijo, Dios puede hacer que los hijos no estén como tu esperanza. Entonces, vivir para el Señor significa que pones tu esperanza en el Señor. Ahí empiezas, hermano, ahí empiezas, amigo. Porque si no, al final de todo quedarás decepcionado. ¿Tu esperanza es este mundo? ¿O las cosas de este mundo? Todo eso puede ser pasajero. Todo lo puedes tener por un momento, pero va a desaparecer. Pero si usted hace del Señor y de sus promesas su esperanza, déjame decirte, nunca se sentirá decepcionado. Todo lo que Dios ha prometido lo cumplirá. Todas sus palabras se cumplen, todas sus promesas se cumplen. Cristo dijo que el cielo y la tierra pasarán. Este mundo va a pasar, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Eso es fácil de decirlo, pero lo que quiero llevarte es lo que David está poniendo aquí. En ti está mi esperanza. Solo en Jesús, como dice ese cántico, está mi fe. Solo en Jesús está mi esperanza. Muchos cristianos dirían que esperan en el Señor. Digo muchos, porque al mismo tiempo están en la búsqueda de una seguridad financiera antes de la búsqueda de Dios. Yo digo, es legítimo trabajar, ahorrar, pero cuando no estás buscando al Señor como debe ser buscado, es un riesgo. Es trabajar por trabajar. Trabajas muchas horas para darte un estilo de vida, llamemos muy cómoda, tal vez para tu familia, para ti, pero te esfuerzas poco en compartir tu fe, en compartir el evangelio que has recibido. Dime si eso tiene valor, tiene sentido a los ojos de Dios. Estás demasiado ocupado persiguiendo el éxito y la seguridad. Tal vez otros cristianos han sido arrastrados por el mundo con respecto a la búsqueda de lo que este mundo puede darles. Y este mundo te ofrece todo. ¿Quieres placer? ¿Quieres dinero? ¿Quieres diversión? Ahí está, todos los días. Y siempre hemos dicho, Satanás te oferta todo lo que este mundo te puede dar. Y esa es la manera en que el cristiano se contamina con el mundo. También quiero decir ante esto que hay un lugar adecuado para la creación. Si quieres diversión, ¿cómo puedes renovar tus fuerzas? ¿Quieres recreación? Tienes su momento. Porque todos necesitamos tiempo para renovarnos. Pero la pregunta, ¿cuánto es suficiente? Muchos cristianos no se involucran en la iglesia, a veces por dar simplemente espacio a la familia. El domingo, hermano, es día del Señor, no es día de la familia. Y puedes dar prioridad a tu familia porque va a llegar una visita o porque todas las semanas has trabajado y no has salido a pasear con tus hijos. Entonces el domingo es el día para poder salir a pasear con tu familia, para ir a comer, para ir de compras.
Y por eso es que tu fin de semana está ocupado. Lo que tus hijos están recibiendo como mensajes, que no es importante el día del Señor, sino que es importante la familia. Y ahí ya tienes tu ídolo. Ahí ya tienes tu becerro. Mientras en la iglesia carecen obreros. Es la tristeza, es la realidad, porque estás en la búsqueda de placer, recreación. ¿Y de qué manera pones a la familia antes que a Dios? Yo siempre entendí, la única razón por la cual no llegaría a un culto público es que yo no pueda levantarme de la cama, que esté tan enfermo. Ustedes saben, enfermo, cuántas veces he estado en el templo, he estado predicando, he estado viajando. No veo una razón justificable. Y a veces solamente una gripe. Pastor, no puedo venir, estoy gripado. Ok, hermana, ok, hermano. Pero al trabajo vas con una gripe, vas con la fiebre, sin fiebre, igual te da. Pero buscamos cualquier excusa para no ir, para no estar en la iglesia el día domingo. Entonces tienes familia, lo que estás diciendo a tus hijos, que importa la diversión, importa la familia antes que el reino de Dios. Y ese mensaje es equivocado. La solución para todo es esto. Busca el reino de Dios. Enamórate más del Señor, no te enamores de este mundo. El Señor dice, cuando tú te deleitas en el Señor, Él te concederá las peticiones de tu corazón. El problema no es la recreación o la búsqueda del placer, sino es la búsqueda en lugares equivocados. Jeremías dice en su libro, en el segundo capítulo, que el pueblo ha hecho dos males. Es buscar ese placer, esa fuente en otros lugares, en vez de buscar a la fuente que es Cristo, y lo ofrece día a día. Versículos 1 al 3 y versículo 8. Este es mi siguiente encabezado. Vivir para el Señor significa que hago de la santidad mi deseo. El versículo 8, David ora, líbrame de todas mis transgresiones. No me hagas la burla de los necios. Aquí los necios son los impíos. Y David ora para que no sea burla, que no se burlen los incrédulos. David sabe que necesita ser liberado de su pecado. Aquí va a mencionar dos áreas de santidad. Versículos 1 al 3. Busca la santidad en el habla. Yo dije, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca como con mordaza. Mientras el impío esté en mi presencia, enmudecí y callé, guardé silencio aún acerca de lo bueno, y se agravó mi dolor. Ardía mi corazón dentro de mí mientras meditaba, se encendió el fuego, entonces dije con mi lengua. Ahora David aquí quiere que sus palabras no se puedan malinterpretar. Quería tener cuidado. Por eso versículo 1 dice, entonces tapé o cerré mi boca. Y estoy diciendo, busque la santidad en el habla. Ahora, para crecer en santidad, debes aprender lo que David hizo aquí. Guardaré mi boca como con mordaza. En otras palabras, poner freno a tu boca. Ahora, ¿qué es eso? Tienes el mensaje en Santiago capítulo 3, versículo 2 y versículo 8.
de cómo un hombre sabio, perfecto, y se puede refrenar su lengua. Esa lengua que bendice, también puede maldecir. Entonces, se debe buscar con nuestro hablar, con nuestro discurso, lo que dice Pablo en otra parte, capítulo 4, versículo 9 de Efesios. Dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchen. En resumen, busca la santidad en tu hablar. Versículo 8, busca la santidad en el comportamiento. No me hagas la burla de los necios. David quería deshacerse de todas sus transgresiones y de qué manera esta parte nos dice de cómo todo pecado debiera ser frenado. No solamente el hablar como hemos visto, sino en nuestro comportamiento. Es que, como dice Mateo capítulo 7, todo pecado, versículo 21 al 23, viene del corazón y debe ser juzgado en nuestras mentes. Quiero dar lectura, dice, porque del corazón de los hombres proceden los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la codicia, la maldad, el engaño, la sensualidad, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas estas cosas malas proceden de dentro y lo que contamina al hombre. Cuando hablamos de nuestro comportamiento, es porque en realidad todos los días estamos rodeados de hombres y mujeres, como dice aquí, impíos, necios, que si usted cae en un chiste jocoso o grosero, lo observan. Si se ríe, usted ya está siendo contado entre ellos. Para no ser burla, David dice, líbrame. Jesús dijo también en Mateo capítulo 5, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando hay hambre, cuando hay sed, uno lo reconoce. Y el pueblo de Dios debe tener una hambruna, a veces, de la búsqueda de lo que dice Jesús. Y uno de ellos es la santidad. Ahora, Dios conoce la condición de cada uno de ustedes, pero debemos buscar. ¿Y cómo desarrollas hambre y sed de justicia? Es cuando vives para el Señor. Pones tu esperanza en Él. Te esfuerzas por la santidad. Usted sabe el texto de las palabras de Cristo. Sed santos, como yo soy santo. Cristo dijo, o sed perfectos, como vuestro Padre en los cielos es perfecto, maduro. Ya para finalizar, versículos 9 al 13, vivir para el Señor significa que me someto a su mano disciplinaria en mi vida. Mudo me he quedado, dice David, no abro mi boca porque tú eres el que ha obrado. Quita de mí tu plaga, por la dureza de tu mano estoy pereciendo. Con castigos corriges al hombre por su iniquidad, como la polilla consumes lo que es más precioso para él. Ciertamente todo hombre es solo un soplo. Escucha mi oración, oh Señor, y presta oído a mi clamor. No guardes silencio ante mis lágrimas, porque extranjero soy junto a ti y peregrino como todos mis padres.
Aparta de mí tu mirada para poder alegrarme antes de que me vaya de aquí y ya no exista. Cuando llega la disciplina por tu pecado, por mi pecado, debiéramos someternos a la mano disciplinaria de Dios. Siempre lo he dicho y lo he repetido. ¿Cómo reaccionamos frente a eso? ¿En sumisión o en rebelión? Y ahora estoy diciendo, debiéramos someternos. Porque Dios a menudo va a usar esas pruebas para mostrarnos que nos falta santidad. Y las pruebas hacen que nos examinemos a nosotros mismos. Y Dios nos está enseñando, así como Dios quería la vida de Job enseñarle una lección. Y David se dio cuenta que es Dios quien está disciplinándolo. Versículo 11. Con castigos corriges al hombre por su iniquidad. Suena un poco cruel lo que es el lenguaje aquí, pero la respuesta está tras la disciplina. ¿Qué es lo que busca Dios a través de eso? Que nuestras escorias sean quitadas, como en la mañana vimos, que el Señor prueba los corazones. Y aquí se quita de mí tu plaga. Con castigo corriges al hombre por su iniquidad. Y la lección es someternos. Porque al final nuestra esperanza está en el Señor. La última súplica de David está llena aquí de emociones encontradas. Versículo 10, por eso dice, quita de mí tu plaga. Que Dios pueda retirar o eliminar lo que David estaba sufriendo. Pero David entiende que esto es del Señor. Por eso versículos 12 al 13 apela en una súplica. Escucha, dice, mi oración, oh Señor, y presta oído a mi clamor. Siempre la enfermedad que un santo pueda tener le ha llevado a la búsqueda de Dios. Tal vez antes no oraba, pero ahora en tiempo de la enfermedad, en tiempo de la disciplina es donde ora más. Y no digo que por un momento deteniéndome este COVID sea para eso. Espero que no sea. Pero es parte de tu proceso, de tu santificación. David hace su súplica. ¿Y qué manera de hacerlo? Así que cuando Dios te discipline, puedes orar como David. Pero hacerlo de una manera sumisa, reconociendo que ese derecho le pertenece a Dios. Y no de una manera arrogante, desafiante del trato de Dios. Y la clave para crecer a través de su disciplina es someterte a Él y pedir que Dios te enseñe esa lección de por qué estás ahí. Conclusión. La vida es breve, es corta, es fugaz. Tal vez tienes planes, no lo sé, pero el 2020 muchos tenían planes en este lado del continente porque el COVID empezó el 2019, finales. La pregunta es que si el 2020 fuera el último año debido a esta pandemia, ¿tiene sentido tu existencia? ¿Ha tenido propósito tus días en este mundo? O si pasas este 2020, el 2021, un nuevo
año nuevo, ¿cómo podrías vivir de una manera diferente los días que te quedan? Hemos visto en esta noche que la única forma en que va a contar tus días que has vivido es cuando tú has vivido a la luz de la eternidad y has vivido de acuerdo a los propósitos de Dios. Ahora voy a hacer una pregunta para hacerte un examen. ¿Cómo puedes saber si estás viviendo para el Señor? 3 preguntas. ¿Cuáles son tus esperanzas? ¿Cuáles son tus esperanzas? Te voy a decir, tu matrimonio, tus hijos, tus nietos, tus planes de jubilación, tu estabilidad financiera, tus ahorros. Todas estas cosas tienen su lugar, pero solamente el Señor te va a satisfacer si tú le pones en el centro de tu vida, porque Él es tu única esperanza. Segunda pregunta, ¿cuáles son tus deseos? ¿Qué es lo que realmente buscas en la vida? Felicidad, comodidad, paz, amor. Todas estas cosas son buenas, pero si no lo buscas en el Señor, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia en su vida. Última pregunta, ¿cómo respondes a la mano disciplinaria de Dios en tu vida? Cuando te enfrentas en la prueba, ¿qué haces? ¿Cuáles son tus actitudes? ¿Te quejas? ¿Eres regañadiente? ¿Das la espalda? ¿O te sometes a su mano disciplinadora? Como David, ore. Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días, para que yo sepa cuán efímero soy. Y para nuestros amigos, aquellos que puedan estar en medio de nosotros escuchando en este día, si entiendes, si sabes que tu vida es breve, y si sigues viviendo como estás viviendo, ¿cuál es tu esperanza? Sabes que el día de tu muerte va a llegar. Solamente nosotros te decimos, hay esperanza, hay propósito para tu vida. Fuera del Señor no hay esperanza de vida eterna, no hay esperanza de perdón de pecados, y tu vida solamente es una vida desperdiciada en tus placeres, en tus pecados. Y aquel día darás cuenta a tu Creador. Entonces, de nada te beneficiará haber vivido de esa manera. De parte del Señor, pide que el Señor te libre, versículo 8, de todos tus pecados. Hoy pueda ser tu encuentro con Dios. Que el Señor te libre de tus pecados. Clámale. Como siempre, el mensaje es de arrepentimiento. Y un mensaje a creer lo que Dios dice. Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días. Oremos. Soberano Señor, al estar ante ti podemos disfrutar de la comunión, de la vida que nos impartes en tu Hijo. Gracias por la vida que nos has dado. No la hemos pedido, no la podemos pedir. Tú has dado aliento de vida al hombre. Y aun cuando hemos nacido, nos hemos descarriado de todo propósito de existencia al vivir para nosotros mismos. Al no buscar tu reino, sino al buscar nuestras metas, nuestros logros, nuestros deseos, nuestras pasiones,
nuestros placeres. Llegó tu palabra a nosotros un día y nos recordó que nadie te busca. Nadie busca a Dios. Es la verdad, oh Dios, nadie te busca. Eres tú quien nos ha buscado, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, que ha enviado, para que todo aquel que en Él creyese tenga vida eterna y no se pierda. Oh Dios, tú has venido a buscar lo que se había perdido. Señor, nos gozamos que hayas dado propósito, sentido, existencia a nuestras vidas. Permítenos vivir para ti, porque esta vida es pasajera. Permítenos servirte con todo lo que, oh Dios, nos has dado. Y perdónanos cuando hemos perdido de vista el camino a seguir. Señor, libera a aquellos que están andando enredados en este mundo. Tal vez, oh Dios, el mundo los seduce, el mundo los enamora. Padre, auxílialos. Hablo de tu pueblo, hablo de tus hijos, oh Dios. De igual manera, Señor, salva a los que no te conocen y que pueden estar escuchando tu palabra hoy. Que haya llegado el día de salvación a sus vidas. Así como un día, Señor, cuando viniste a este mundo, cuando tú visitabas un hogar, una vida, para decir que la salvación había llegado a su vida, a su casa. Oh Dios, nuestra vida está en tus manos. Como David, queremos entender, queremos conocer el fin de nuestros días. Que nuestra existencia haya tenido un propósito. Como criaturas creadas, como criaturas redimidas, como criaturas racionales que reciben tu mensaje. Gracias te damos, en Jesús te pedimos esto. Amén. Queridos hermanos, amigos, Dios los bendiga. Sigamos orando por nuestro país. El día miércoles 7 de la noche tenemos el tiempo de intercesión. Cualquier petición nos pueden hacer conocer y a los hermanos nos conectamos a las 7 de la noche. Dios los bendiga.